Fue liberado el hombre que llevó a su fin el apartheid en Sudáfrica, mientras que el comunismo en la Unión Soviética se colapsaba. Enough of blood and tears. Enough. Yasser Arafat y Yitzhak Rabin se dieron la mano en un intento por terminar la matanza entre Israel y Palestina. Saddam Hussein invadió Kuwait e inició la madre de todas las batallas. Los países europeos firmaron un acuerdo para la creación del mayor mercado del mundo. En los Estados Unidos se iniciaron los peores levantamientos de la historia norteamericana después de un controvertido juicio en Los Ángeles. Una bomba sacudió la ciudad de Oklahoma y dejó perplejo a aquel país. I think it's good for the generations here and the generations to come. Los Estados Unidos y Rusia acordaron la mayor reducción de armas en la era nuclear. Y la estrella de fútbol americano, O.J. Simpson, enfrentó un sensacional juicio por doble homicidio. Por segunda vez en la historia norteamericana, un presidente fue incriminado. No one wants to get this matter behind us more than I do, except maybe all the rest of the American people. Y en Gran Bretaña, la primer clonación exitosa de un mamífero adulto dejaría a la comunidad mundial tratando de manejar un asunto moral de importantes implicaciones para el siglo XXI. Testigo de la historia, 1990 a 1999. Febrero 11 de 1990, Nelson Mandela sale de prisión. 11 de febrero de 1990, los negros de Sudáfrica celebraron la salida de Nelson Mandela de la cárcel. Su esposa Winnie estaba a su lado mientras él caminaba como un hombre libre por primera vez en 27 años. Mandela era el héroe de los negros sudafricanos. Su nombre era sinónimo virtual de oposición al apartheid, el sistema sudafricano de segregación racial. La liberación de Mandela es especialmente notoria porque siguió a un año de grandes avances para los negros en Sudáfrica. En 1990, el gobierno del presidente Willem de Klerk liberalizó las restrictivas políticas contra los negros y retiró las viejas prohibiciones al Congreso Nacional Africano, el mayor grupo de negros que se oponía al gobierno de la minoría blanca. Aunque los negros estaban felices, la policía blanca no tuvo misericordia contra los que celebraban la nueva libertad en las calles. Mandela había trabajado durante años para terminar con la opresión de la minoría blanca. En 1944, después de obtener el grado en Derecho, Mandela formó el Congreso Nacional Africano. Lo dirigía desde la prisión, en donde pasó casi la mitad de su vida. Fue acusado de traición en 1956, pero fue liberado. En 1962 estaba nuevamente bajo custodia, y en 1964 Mandela fue condenado por sabotaje y conspiración. Se le dio cadena perpetua, pero se le redujo y fue liberado a los 71 años. Mandela sorprendió a muchos cuando dijo que negros y blancos debían trabajar conjuntamente para crear una Sudáfrica en donde la gente fuera libre. En abril, Mandela tuvo una recepción de héroe de parte de 100.000 personas en el Estadio Wembley de Londres, así como un tributo musical de un ecléctico grupo de estrellas de pop. La música fue diferente, pero el sentimiento hacia Mandela fue el mismo que recibió al viajar a París. Y en Nueva York, hubo un desfile y bandas de música para dar la bienvenida a los Estados Unidos al defensor de la libertad. Mandela utilizó la visita a esta y otras ciudades de los Estados Unidos para intentar persuadir a los norteamericanos que siguieran las sanciones contra Sudáfrica. En cierto grado, tuvo éxito en Estados Unidos, pero enfrentó algunos problemas en casa. Mandela era incapaz de remediar las fisuras entre su CNA y el partido Inkatha, un movimiento Zulu. Así, los dos grupos tuvieron sangrientas batallas durante el año. En 1994, Nelson Mandela se convirtió en el primer presidente negro en Sudáfrica después de la primera elección birracial en la historia del país. Él y su Congreso Nacional Africano siguieron luchando por lograr la armonía racial en Sudáfrica. Enero 17 de 1991, comienza la Guerra del Golfo.
El 17 de enero de 1991, el mundo miró un espectáculo horrorizante. La primera guerra transmitida en vivo por televisión. Era el bombardeo de Bagdad. El inicio de la operación Tormenta del Desierto contra Irak y Saddam Hussein. Las imágenes de la transmisión en vivo de las armas antiaviones iraquíes disparaban contra los aviones de combate aliados que estaban bombardeando los objetivos estratégicos a solo unas cuadras de distancia. El preludio de la guerra se dio el 2 de agosto de 1990, cuando las fuerzas de Hussein invadieron la vecina Kuwait. Irak anexó el territorio pues declaró había excedido las cuotas de producción petrolera y había inundado el mercado mundial dañando la economía iraquí. Irak había anhelado el reino del desierto rico en petróleo y tomarlo era una simple tarea para el ejército de Saddam Hussein, el más poderoso del Medio Oriente. El embajador de Kuwait en Washington pidió al mundo ayuda militar. Including the United States, to come to our aid and assistance. Let me say that we would like to have military assistance in order to survive. Las Naciones Unidas impusieron embargos y otras sanciones sobre Irak con la intención de que se retirara, pero Hussein se negó. Así que el presidente Bush convocó a las unidades de la Reserva Militar norteamericana para entrar en acción. Fue la primera movilización del tipo para una crisis en el extranjero desde 1968, cuando las fuerzas norteamericanas fueron enviadas a Vietnam. The 82nd Airborne Division, as well as key units of the United States Air Force, are arriving today to take up defensive positions in Saudi Arabia. I took this action to assist the Saudi Arabian government in the defense of its homeland. En Bagdad, Hussein volvió a 9.000 trabajadores extranjeros y a sus familias en rehenes, utilizándolos como escudos humanos contra la acción militar. Fueron liberados el 1 de octubre, mientras las tropas de Hussein preparaban la madre de todas las batallas. En la cercana Arabia Saudita, las fuerzas aliadas también se preparaban para la guerra. Egipto, Siria, Gran Bretaña y otros países occidentales enviaron tropas para reunirse a la fuerza de la mayoría norteamericana. Para fines de diciembre de 1990, 467.000 efectivos aliados fueron ubicados en la frontera kuwaití. Enfrentaron a más de 500.000 soldados iraquíes. El 17 de enero se inició la operación Tormenta del Desierto. Los aviones aliados realizaron más de 110.000 vuelos de combate utilizando bombas guiadas con láser. Irak respondió ubicando a los pilotos capturados cerca de los objetivos militares. También lanzó misiles Scud a Israel, pero no pudo provocar que este país entrara en el conflicto. El presidente Bush ofreció otro ultimátum el 22 de febrero, aceptar todas las resoluciones de las Naciones Unidas el 23 de febrero. Hussein ignoró la demanda, y así, el 24 de febrero los aliados lanzaron una guerra en tierra contra Kuwait ocupada e Irak. Se hizo pensar a Hussein que los aliados atacarían desde el sur y el este, pero el comandante aliado Norman Schwarzkopf hizo avanzar a la mayoría de sus fuerzas de ataque desde el oeste. Las tropas iraquíes huyeron, pero incendiaron 500 pozos petroleros kuwaitíes. Fueron fácilmente conducidos fuera de la ciudad de Kuwait hacia el norte de la frontera. 10.000 personas fueron atrapadas en un enorme congestionamiento de tráfico cuando salían de la ciudad y murieron al no poder escapar la embestida aérea aliada. En los primeros 2 días se rindieron 30.000 iraquíes. El 27 de febrero, 100 horas después de haber iniciado, el presidente Bush ordenó el cese al fuego en la tormenta del desierto. 110.000 soldados iraquíes y miles de civiles kuwaitíes murieron durante la guerra. Solo se registraron 340 muertes en combate de los aliados, 148 de ellas de norteamericanos. Aunque la guerra resultó una sorprendente victoria militar, los resultados políticos fueron poco claros. Al final del año, el ejército de Irak era lo suficientemente fuerte como para aplastar 2 levantamientos civiles y Saddam Hussein permaneció en el poder. Agosto 19 de 1991, el colapso del comunismo. ...19 de agosto de 1991... era el inicio de 3 días de revuelta y el principio del fin de la Unión Soviética y el comunismo. Ese lunes, 8 comunistas de línea dura intentaron sacar al presidente soviético Mikhail Gorbachev, que se encontraba de vacaciones, declarando un estado de emergencia. Se esperaba que estuviera en la capital al día siguiente, pues Gorbachev había planeado firmar un tratado histórico.
Disolvería el poder de la URSS en repúblicas individuales, dándoles la independencia que demandaban. La Junta no quería que esto sucediera, así que enviaron a la KGB, la policía secreta soviética, para rodear la villa de Gorbachov en el Mar Negro y evitar que regresara a Moscú. El golpe fue armado por líderes clave en el gobierno y estaba encabezado por el delegado de Gorbachov, el vicepresidente Gennady Yaneya. Este se hizo cargo como presidente diciendo públicamente que Gorbachov no podía gobernar debido a un problema de salud. It is our hope that Mikhail Gorbachev, as soon as he feels better, will take up again his office. Desde el principio, el golpe tuvo una serie de errores. El lunes, los tanques llegaron tarde a la Plaza Roja y se encontraron con una masa molesta. Para el momento en que los tanques llegaron al edificio del Parlamento ruso, se habían reunido los simpatizantes del presidente ruso recién electo, Boris Yeltsin, y le decían a los tanques que se fueran. Yeltsin se subió a un tanque y denunció a los golpistas, haciendo un llamado a la huelga. He told his people to resist what he said was a right-wing coup. The emergency decrees had no legal force on the territory of the Russian Federation. La Junta también falló en la captura de todas las estaciones locales de radio y televisión, dejando a los conspiradores sin el control de las emisiones y las declaraciones falsas de su toma. Para el miércoles, el golpe estaba derrumbándose y Gorbachov fue reinstalado como presidente por el Parlamento soviético. El jueves volvió a Moscú. I congratulate our Soviet people, who showed great dignity and loyalty to the man in whom they entrusted power, and not to that pitiful handful of plotters who had attractive slogans but wanted to push the country into catastrophe. Irónicamente, la junta que fue formada para fortalecer la Unión Soviética de hecho aceleró su caída. Durante los 3 días de revuelta, 3 repúblicas bálticas aprovecharon la oportunidad para declarar su independencia. Otras repúblicas soviéticas pronto harían lo mismo. Yanayev y otros 12 sospechosos como líderes de la Junta fueron arrestados y acusados de traición. El Partido Comunista fue culpado por el problema y cayó en cosa de días. El 25 de diciembre de 1991, el gobierno central transfirió el poder a las repúblicas y la URSS oficialmente dejó de existir. 11 de las 15 anteriores repúblicas soviéticas formaron una nueva asociación, la Comunidad de Estados Independientes. 74 años después de que Lenin y los bolcheviques tomaran el poder, el Partido Comunista dejó de existir, víctima de una segunda revolución rusa. Febrero 7 de 1992. Se crea la Unión Europea con el Tratado de Maastricht. El 7 de febrero de 1992 fue un día de celebración. 12 países europeos firmaron el tratado para formar la Unión Europea. El Tratado de Maastricht fue concebido para integrar a Europa como una superpotencia política y económica. Reduciría las barreras comerciales, creando el mayor mercado libre del mundo con una población de 340 millones de habitantes. Para promover más aún el comercio, crearía una sola moneda para las 12 naciones a fines de los 90. From the viewpoint of people who do believe in the European integration process, that the bottle is more than half full. And this is a victory for Europe and a victory for the integration process. El inicio del tratado se remonta a los 50, cuando se formaron las uniones comerciales y aduaneras en Europa Occidental. Su meta era reconstruir las economías afectadas por la Segunda Guerra Mundial. Estos pactos condujeron a 6 países a formar la Comunidad Europea en 1967. El mercado común sin aranceles de la CE fue tan exitoso que para 1986 se unieron otros 6 países. En 1991, las naciones miembros se reunieron en Maastricht, Holanda, para refinar los detalles del Tratado de la Unión Europea. Decidieron entonces que la CE debería desarrollar su propia fuerza defensiva, la política exterior, los arreglos laborales y la moneda en común. El alemán Helmut Kohl declaró que el tratado era un punto decisivo y el francés Mitterrand dijo que Europa estaba iniciando una nueva gran aventura. Maastricht would bring the greatest changes since the Treaty of Rome. Pero algunos países se sentían inquietos respecto a dejar su propia moneda. El primer ministro británico, John Major, insistía en que Gran Bretaña tuviera esa opción ante la moneda común europea. Major también forzó al CE para que cada país miembro tuviera el derecho de decidir sus asuntos de derechos laborales. I was not prepared to risk Britain's competitive position as the European magnet for inward investment. I was not prepared to put British jobs on the line.
La insistencia de Major por tener un tratamiento especial para Gran Bretaña molestó a algunos países de la CE que querían avanzar. The history of our Europe learns us that even when one or two member states lag behind a little bit, the final analysis, they'll follow. Los líderes de la comunidad europea observaron cómo la implementación del tratado fue afectada por la recesión en 1992 y 93. Dinamarca y el Reino Unido indicaron que probablemente no tomarían el sistema de moneda común. Pero en 1994, cuando la recesión terminaba en la mayoría de las naciones europeas, se reavivó el interés por la unificación. Una vez más, Europa se enfrentó al reto de transformar 12 gobiernos y sus monedas en uno solo para fines del siglo. Abril 29 de 1992. Disturbios en Los Ángeles. El 29 de abril de 1992 dio inicio uno de los peores levantamientos en la historia norteamericana en Los Ángeles. Esa tarde, un jurado de mayoría blanca absolvió a 4 oficiales de policía blancos acusados de golpear a un conductor negro, Rodney King, un año atrás. La decisión resultó racista para muchas personas, tanto blancas como negras, y avivó el odio en los vecindarios étnicos en el área sur central de Los Ángeles. Empezó con un pequeño grupo de personas, pero cuando la policía no intervino, miles de personas aprovecharon la oportunidad para robar. Las personas se llevaban todo, desde alimentos hasta electrodomésticos. Algunos conductores eran sacados de los coches y golpeados. Se provocaron incendios en la ciudad. Los encargados de las tiendas se armaron y defendieron. La violencia continuó hasta que 4.500 efectivos de la Guardia Nacional y marinos llegaron y restauraron el orden. Finalmente, el 4 de mayo, Los Ángeles recuperó una calma relativa. El levantamiento duró 5 días y el costo fue altísimo. Más de 50 personas murieron y 4.000 resultaron heridos. 12.500 personas fueron arrestadas en relación al levantamiento. Más de 600 estructuras sufrieron daños o fueron destruidas. Las pérdidas excedían los $1.000 millones. Muchos llegaron a la conclusión que lo que avivó el fuego era el creciente descontento entre los residentes pauperizados y la falta de confianza entre las minorías y la policía. Lamentablemente, esas llamas aún subsisten en la ciudad de Los Ángeles. Junio 16 de 1992. Los Estados Unidos y Rusia acuerdan reducir sus armas. El 16 de junio de 1992 murió la Guerra Fría. Los Estados Unidos y Rusia acordaron la mayor reducción de armamento desde el inicio de la era nuclear 40 años atrás. Fue un plan de 11 años para reducir en 2/3 las armas nucleares de largo alcance. And I am very pleased with the arrangements that we were able to work out with President Yeltsin today. I think it's good for mankind. I think it's good for the generations here and the generations to come. And so you're here on a historic occasion and we couldn't be more pleased. La carrera por las armas nucleares inició en los 50. Para 1992, Rusia había acumulado más de 10.000 cabezas nucleares. Los Estados Unidos tenían casi la misma cantidad. Ahora el incremento de armas nucleares se había terminado. El presidente norteamericano George Bush y el ruso Boris Yeltsin acordaron que para el año 2003 ambos lados habían recortado a 1/3 el arsenal nuclear. El acuerdo tuvo lugar en parte debido al caos económico ruso. La competencia contra el programa nuclear de los Estados Unidos era costosa y Boris Yeltsin requería ayuda financiera norteamericana. El acuerdo de una reducción de las armas nucleares era una forma de obtenerla. I find it difficult to understand why so many people were very surprised by these cuts. They were predictable because Russia is now in deep economic crisis. He has to make concessions to convince the Americans to provide some money. El plan tenía 2 etapas. Para fines de 1999, Rusia recortaría su arsenal a 3.800 cabezas, mientras que los Estados Unidos lo recortaría a 4.250.
La segunda etapa se concluiría en el 2003, cuando Rusia tuviera 3.000 y los Estados Unidos 3.500. Ambos lados tendrían que eliminar los misiles de cabezas múltiples basados en tierra. Los Estados Unidos entregaron sus MX y Minuteman ICBM, Rusia sus misiles SS-18 y SS-24. El acuerdo no significa que la amenaza de un holocausto nuclear termine. 5 países tienen armas nucleares, otros 3 las tienen o podrían tenerlas muy pronto, y 9 podrían estar desarrollándolas o haberlo hecho en el pasado. Con líderes como Saddam Hussein que quieren ser parte del grupo, los analistas dicen que las superpotencias necesitan siempre tener algunas armas. Real minimum deterrence is levels of something like 500 warheads on both sides. And you can't go much lower than that. You can't disinvent nuclear weapons. Aunque estas armas no pueden desaparecer completamente, cuando los Estados Unidos y Rusia acordaron destruir 2/3 partes de sus misiles nucleares el 16 de junio de 1992, el mundo entero respiró un poco más tranquilo. Septiembre 13 de 1993, Israel y la OLP logran un acuerdo de paz. El 13 de septiembre de 1993, millones de personas miraron la firma y el saludo que sacudieron al mundo. El primer ministro israelí, Yitzhak Rabin, y el líder de la OLP, Yasser Arafat, acordaron dar fin a 45 años de sangrienta lucha entre árabes e israelíes. We who have fought against you, the Palestinians, we say to you today, in a loud and a clear voice, enough of blood and tears. Enough. Firmaron una declaración de principios. La OLP reconoció el derecho de existencia de Israel como nación. A cambio, Israel reconoció a la OLP como único representante de los 1.7 millones de palestinos. El acuerdo establecía un programa a 5 años para la autonomía palestina en los territorios árabes ocupados en la Franja de Gaza y la ciudad de Jericó en la costa oeste. Si la autonomía tenía éxito, podría conducir a la creación de la nación de Palestina. Let me address the people of Israel and their leaders with whom we are meeting today for the first time. And let me assure them that the difficult decision we reached together was one that required great and exceptional courage. Irónicamente, el acuerdo de paz condujo a la violencia. Para fines de ese año, 5 líderes de la OLP habían sido asesinados por árabes. Los israelíes de derecha habían atacado a los árabes y los extremistas árabes habían matado a un residente israelí. Israel pospuso al 13 de diciembre la fecha límite para retirar las tropas de la Franja de Gaza y Jericó. Para el 15 de diciembre, al menos 44 árabes y 18 israelíes murieron. A pesar del derramamiento de sangre, el primer ministro Rabin y el gobernador Arafat estaban determinados a resolver sus diferencias a través de la negociación. Quizá pronto toda la gente podría vivir en paz. Enero 17 de 1994, temblor de 6.7 grados en Northridge, Los Ángeles. Era justo antes del amanecer del 17 de enero de 1994, cuando un terremoto sacudió a Los Ángeles, la segunda ciudad de los Estados Unidos. Tuvo una duración de 30 segundos y una intensidad de 6.7 grados Richter. Su poder causó una amplia devastación en el área. Se dañaron 60.000 casas y edificios. Las tuberías de gas rotas causaron fuegos esporádicos y explosiones que eran difíciles de combatir debido a que las tuberías del agua también se rompieron. El epicentro del temblor fue el área de Northridge del Valle de San Fernando, aproximadamente a 40 kilómetros al noroeste del centro de Los Ángeles. La onda sísmica se sintió en Las Vegas a 450 kilómetros de distancia. En toda el área de Los Ángeles, los bomberos y civiles trataron de salvar lo que pudieron. Mucha gente tuvo que dejar todas sus pertenencias dentro de edificios que estaban demasiado dañados para entrar, especialmente con las réplicas que sacudían el área varias horas después. Las estaciones de televisión local también fueron afectadas por el sismo. As you look out your window, it's probably pitch dark right now. Oops, hang on one second. This is a very sharp aftershock that just hit us right now. Cuando salió el sol en la ciudad, se hizo incluso más patente la destrucción del temblor.
3 autopistas sufrieron daños severos. Cientos de miles de personas se encontraron sin electricidad, agua y teléfono hasta por 10 días. El presidente Bill Clinton convocó a las tropas federales a que ayudaran en las labores de rescate. I ask the American people to remember the people of Los Angeles County in their thoughts and prayers today. It's going to be a very difficult few weeks for them as they try to come through the immediate dangers, and there are still some immediate dangers there, and then the aftermath. El costo humano del temblor fue devastador. 7,000 personas resultaron lesionadas y 57 murieron. 16 de ellas aplastadas cuando un edificio de departamentos se derrumbó. La estimación de los daños fluctuaba entre los 13 y 20 mil millones de dólares y las solicitudes de devolución de seguros alcanzaban los 7.2 mil millones de dólares, volviendo a este temblor el más costoso en la historia norteamericana. Junio 12 de 1994. Son asesinados Nicole Brown Simpson y Ron Goldman. El 12 de junio de 1994 tuvo lugar un doble asesinato en Los Ángeles que conduciría al arresto de la leyenda del fútbol americano O.J. Simpson y a uno de los juicios más sensacionalistas en años. Esa noche de verano fue hallado el cuerpo de la segunda exmujer de Simpson, Nicole Brown, de 35 años, fuera de su condominio. Cerca estaba el cuerpo de un amigo, Ronald Goldman, de 25 años. Ambos habían sido acuchillados. Después de 5 investigaciones policíacas, los fiscales acusaron a Simpson de asesinato. The fact that the case has been filed means that we do have sufficient evidence to convict him and prove his guilt beyond a reasonable doubt. Pero cuando la policía fue a arrestar a Simpson a su domicilio, había desaparecido. Sin embargo, fue ubicado en la autopista en un Ford Bronco blanco, conducido por un amigo. El par llevó a la policía a lo que se volvió una cacería televisada a nivel nacional. Varias horas después, terminó en casa de Simpson, en donde fue arrestado. Simpson alegó inocencia ante la corte. La estrella de fútbol profesional, ganador del trofeo Heisman, conductor deportivo de televisión y actor, era admirado por muchos. Los norteamericanos se sorprendieron por el arresto de Simpson y el asunto de su juicio. I think an issue that is very much on the minds of women is, can battered women get protection in this culture? The justice system doesn't seem to do much for battered women, doesn't seem to protect them. Incluso el presidente Bill Clinton tenía algo que decir acerca de O.J. Children were robbed of a mother, families lost loved ones, and a man widely admired in this country is now caught in the web of a terrible tragedy. El juicio atrajo a la prensa mundial debido a su naturaleza sensacionalista. Un romance entre personas de razas diferentes, una modelo millonaria con una historia oculta de abuso como esposa y un crimen violento con pistas que señalaban a Simpson. El juicio rápidamente se volvió un circo de medios y un evento de celebridades. El espacio limitado en la corte condujo a una pelea por los espacios. Los abogados de Simpson fueron apodados el Dream Team. Mantuvieron el mismo mensaje durante el juicio diciendo que la policía había armado la evidencia y que O.J. no tenía nada que ver con los asesinatos. Los fiscales no pudieron hallar testigos presenciales o un arma homicida, así que se apoyaban en la evidencia del DNA en las muestras de sangre. Se encontró sangre de Nicole Brown Simpson en calcetines encontrados en la habitación de O.J. Simpson, en su Bronco y en el camino que llevaba a su casa. El juicio duró varios meses, terminando en un veredicto que sigue siendo controversia actualmente. Inocente. Noviembre 4 de 1995. Es asesinado Yitzhak Rabin. El 4 de noviembre de 1995, en Tel Aviv, el primer ministro israelí Yitzhak Rabin recibió un disparo y fue mortalmente herido por un extremista judío de derecha. El asesinato de Rabin significó un serio ataque al proceso de paz árabe-israelí que había iniciado desde 1992. En el momento de su muerte, Rabin tenía 73 años. Durante su vida, Rabin había visto el nacimiento y ascenso de Israel como nación y había tenido un papel central en la conformación de su destino. Rabin nació en 1922 en la histórica ciudad de Jerusalén. A los 19 años, Rabin se incorporó a la Palmá, una unidad militar secreta judía.
En 1948, durante la Guerra de Independencia israelí contra los árabes, Rabin había dirigido una brigada que abrió una línea crucial en la ciudad de Jerusalén durante la batalla, capturando partes de la ciudad. Durante los 50, Rabin tuvo varios puestos en la defensa israelí. En 1967, como jefe de la defensa, Rabin condujo al ejército israelí a una sorprendente y decisiva victoria contra los árabes durante la Guerra de los 6 días. Después de la guerra, Rabin dejó el ejército y empezó su carrera dentro del gobierno. Durante casi un cuarto de siglo tuvo una serie de cargos, incluyendo el tiempo que pasó como primer ministro en los 70 y ministro de defensa durante los 80. Durante el tiempo que fue ministro de defensa, Rabin dirigió la respuesta del ejército contra la Intifada. Este levantamiento palestino, que inició en los territorios ocupados en 1987 y dio forma al pensamiento de Rabin acerca de la necesidad de las pláticas de paz con los palestinos. En 1992, Rabin se volvió el primer ministro y durante la campaña prometía intensificar las pláticas de paz con los árabes. En septiembre de 1993, después de sostener pláticas secretas entre Israel y Palestina en Oslo, Noruega, el primer ministro Rabin y el presidente de la OLP, Yasser Arafat, firmaron una histórica declaración de principios en Washington, D.C. We who have fought against you, the Palestinians, we say to you today, in a loud and a clear voice, enough of blood and tears, enough. Quizá el momento más memorable en la ceremonia tuvo lugar cuando el primer ministro Rabin dio la mano a quien fuera su némesis durante muchos años, Yasser Arafat. Este gesto, tal vez más que cualquier otro, significó un camino llano aunque controvertido hacia la paz que Rabin intentaba trazar para su país. Un año más tarde, en Cairo, el proceso de paz dio un paso más hacia adelante cuando Rabin y Arafat firmaron el Acuerdo de Paz de Oslo. Este acuerdo permitía por primera vez que los palestinos se autogobernaran en algunas partes de los territorios ocupados. Poco después, el impulso hacia la paz en el Medio Oriente siguió avanzando. El primer ministro Rabin y el rey de Jordania, Hussein, declararon oficialmente el fin de estado de guerra que había existido entre ambos países durante 46 años. No more suspicion, no more fear. No more uncertainty. You and I, Your Majesty, are making peace here, our own peace, the peace of soldiers and the peace of friends. En 1995, Rabin siguió avanzando hacia la paz con la firma del segundo Acuerdo de Paz de Oslo. Para entonces, las negociaciones de Rabin con Yasser Arafat, un hombre considerado un terrorista en Israel, habían generado una fuerte oposición en el país. Rabin, Peres are not the Jewish people. We are the Jewish people. El 4 de noviembre de 1995, al salir de una reunión de paz en Tel Aviv, el primer ministro Rabin fue atacado por Yigal Amir, un extremista judío de derecha. A consecuencia del asesinato de Rabin, la nación se puso de luto. Pero a pesar de su muerte, el legado de Rabin seguirá adelante. Con el tiempo, el proceso de paz que enarboló seguirá adelante. Yitzhak Rabin será recordado como un gran líder, un guerrero que tenía la valentía para buscar la terminación de un sangriento conflicto en el Medio Oriente. We have to have a policy that gives a peace a chance. Abril 19 de 1995, atentado en la ciudad de Oklahoma. Abril 19 de 1995. Una bomba destruyó un edificio federal de los Estados Unidos en la ciudad de Oklahoma. Un coche bomba casero explotó sacudiendo el edificio de 9 pisos, matando a 168 personas e hiriendo a un sinnúmero más. Cientos de bomberos, especialistas en rescate y médicos trabajaron sin parar con la esperanza de hallar supervivientes bajo las toneladas de escombros.
En las primeras 24 horas, gran parte del esfuerzo se dirigió a las víctimas preescolares de la guardería del edificio. Los rescatadores empezaron a sacar supervivientes aturdidos y heridos del siniestro. Pero con el paso de las horas y los días, fue menos probable encontrar a alguien con vida. Our team said they haven't heard anything. Then they have some very sophisticated hearing equipment, and also they've been looking as much as they can. But the building itself, parts of it, is very fragile, and they're having to do it very slowly. They're having to go in and shore up parts of that building so they can get into some areas. So it's a very delicate situation. Los rescatadores entraban a salvar a los vivos, pero con mucha frecuencia sacaban a los muertos. Al continuar las labores de rescate, la gente de la ciudad de Oklahoma se reunió a rezar por las víctimas de la tragedia causada por el hombre. We have been ruthlessly cut off from those we love and cherish. Next us to home. La policía solo tenía el retrato hablado de 2 sospechosos potenciales. Justo después de que la cacería humana había comenzado, los oficiales del orden anunciaron que tenían un hombre detenido. Poco después de la bomba, el hombre había sido detenido por la patrulla de caminos de Oklahoma por conducir un automóvil sin placas. Mientras estaba detenido, las autoridades notaron el gran parecido entre este hombre y uno de los retratos hablados del FBI. El sospechoso Timothy McVeigh fue llevado a la prisión de Reno. McVeigh, un excombatiente y veterano de la Guerra del Golfo, fue interrogado antes de ser acusado por la explosión en la ciudad de Oklahoma. La policía halló evidencia forense en el automóvil de McVeigh que lo vinculaba con la bomba. Most people here are still shocked by evidence that the bombing was apparently the work of American conspirators, an enemy within. Otro hombre, Terry Nichols, amigo de McVeigh, también fue acusado como cómplice del crimen. Al revisar la casa de Nichols, la policía encontró un escondite de armas y materiales que creyó podrían ser utilizados para construir una bomba. La explosión en la ciudad de Oklahoma el 19 de abril de 1995 sacudió a Estados Unidos. Por primera vez en la historia el terrorismo había atacado al país. Febrero 23 de 1997. La oveja Dolly es clonada. El 23 de febrero de 1997 se develó uno de los mayores logros científicos del siglo ante los ojos de un mundo sorprendido. Su nombre era Dolly la oveja. Los científicos en el Roslin Institute cerca de Edimburgo, Escocia, habían creado el primer clon exitoso de un mamífero adulto. Su logro tenía profundas implicaciones para la sociedad, desde el punto de vista agrícola hasta el médico, desde la ética hasta la religión. A Church of Scotland report has called for an independent commission to be set up to examine the ethics of biotechnology. El anuncio de la existencia de Dolly inició una controversia acerca de los posibles usos y abusos de la clonación. Incluso el presidente de los Estados Unidos se sintió obligado a comentar acerca de las implicaciones de este sorprendente suceso. Each human life is unique, born of a miracle that reaches beyond laboratory science. I believe we must respect this profound gift and resist the temptation to replicate ourselves. Anteriormente, la mayoría de los expertos habían considerado imposible la clonación de un mamífero adulto, cuestión de ciencia ficción. Se habían creado clones, pero habían sido hechos a partir de células embrionarias o a partir de células adultas de plantas y no mamíferos. Dolly representó un importante avance científico. Los investigadores nunca antes habían tenido éxito para hacer una copia genéticamente idéntica a partir de una célula de un mamífero adulto o clonar a ese mamífero. Para crear a Dolly, los científicos en el Roslin Institute extrajeron primero una célula de una oveja adulto y luego la hicieron crecer dentro del laboratorio durante 6 días. El siguiente paso fue tomar un óvulo sin fertilizar de otra oveja, retirar el DNA de ese óvulo y combinar este óvulo con la célula de la primera oveja. El embrión resultante fue incubado dentro de una tercera oveja. Esta trajo al mundo a Dolly, una copia genética exacta o clon de la primera oveja. Los beneficios y peligros potenciales de hacer copias genéticas exactas de animales, incluyendo a los humanos, fueron sorprendentes. El doctor Ian Wilmut dirigía el grupo de investigación que creó a Dolly.
I don't think we can begin to estimate what new understanding this will offer, not only for normal health, but also for human diseases. And I think that our successors undoubtedly will see that that use will be very important. La tecnología de la clonación promete ayudar en la creación de medicamentos para el uso humano. También ofrece el potencial de mejorar mucho el proceso de crianza de ganado, así como ayudar a recuperar las especies en peligro de extinción. Scientists in China are claiming a breakthrough in their attempts to clone the giant panda. A team at Beijing's Institute of Zoology say they've already successfully copied some of the key steps used in the creation last year of Dolly the cloned sheep. Además de los experimentos en proceso a partir de Dolly, los investigadores han tenido éxito en la clonación de otros mamíferos como ratones y terneras. Actualmente se investigan los problemas potenciales en la clonación de mamíferos adultos. Los hallazgos recientes indican que los clones como Dolly tienen una tendencia a envejecer antes que sus contrapartes que nacieron de forma natural. Pero en cuanto a las consecuencias a largo plazo de la creación de Dolly y de la clonación en general, solo el tiempo dirá. Agosto 31 de 1997. La princesa Diana muere en un accidente automovilístico. El 31 de agosto de 1997, en París, un violento accidente automovilístico terminó con la vida de una de las mujeres más famosas y más admiradas en el mundo. Diana, princesa de Gales. También fallecieron su acompañante, Dodi Al-Fayed, y el conductor del auto, Henry Paul. Otro pasajero, el guardaespaldas Trevor Rhys-Jones, fue seriamente herido, aunque sobrevivió al choque. En todo el mundo se dio una tremenda demostración de dolor por el trágico fallecimiento de Diana, que fue un testamento de su carisma y estilo personal único. También mostró el afecto del público hacia la persona que llamaban la princesa del pueblo. Diana Frances Spencer nació en una familia aristocrática inglesa y de niña había sido compañera de juegos de los hijos de la reina. Después de terminar la escuela, trabajó como maestra de jardín. También reestableció su contacto con la familia real y en 1980 se profundizó su relación con Carlos, príncipe de Gales. El 29 de julio de 1981, ante cientos de millones de televidentes y una distinguida audiencia en la Catedral de San Paul, Carlos y Diana se casaron. La ceremonia épica tenía la apariencia de un cuento de hadas que se había vuelto realidad. Take thee, Charles Philip Arthur George. Take thee, Philip Charles Arthur George. Diana, la maestra, se había convertido en la princesa de Gales, admirada y adorada por millones de personas en todo el planeta. Durante los 80, Carlos y Diana tuvieron 2 hijos, William y Harry. Además de convertirse en madre, la mujer antes apodada Tímida Dee había emergido como una fulgurante imagen de la moda, sorprendiendo al público con su estilo y belleza. Pero debajo de la brillante superficie de una vida encantadora y glamorosa, la infelicidad de Diana dentro de su matrimonio creció. Su marido Carlos confesaría posteriormente que tenía un romance con una antigua historia, Camilla Parker Bowles, durante su matrimonio. Años después, Diana reveló que las tensiones en su matrimonio, la presión de sus deberes públicos y la mala relación con la familia real causaron que en varias ocasiones intentara y se causara daño a sí misma. La tensión acumulada también la orilló a un desorden alimenticio de compulsión por comer, conocido como bulimia. Para 1992, la relación de la pareja real se había deteriorado más allá del posible arreglo. It is announced from Buckingham Palace that with regret, the Prince and Princess of Wales have decided to separate. Posteriormente, Diana confesaría tener un romance adúltero durante la separación. En 1996, después de 15 años de matrimonio, lo que había parecido inicialmente un romance de cuento de hadas, llegó a un infeliz final decisivo cuando Diana y Carlos finalmente se divorciaron. Durante el siguiente año, Diana siguió trabajando para apoyar sus causas favoritas. It is doubly difficult to deal with AIDS in a country like Britain, where there is still an understandable reluctance to have frank and open discussions on emotional issues. Having seen for myself the devastation that anti-personnel landmines cause, I am committed to supporting, in whatever way I can, the international campaign to outlaw these dreadful weapons.
Pero el 31 de agosto de 1997, su luminosa vida fue cortada de tajo cuando el conductor Henry Paul perdió el control del auto en donde ella viajaba y se estrelló contra una columna en un túnel a 100 kilómetros por hora. Se dio una enorme controversia tras el accidente. Se descubrió que Paul estaba intoxicado porque tomaba medicamentos recetados contra la depresión en el momento del accidente. Otros testigos culparon del accidente a los frenéticos fotógrafos de celebridades conocidos como paparazzis, que habían estado persiguiendo el auto de Diana en el momento del choque. En el funeral de Diana, su hermano, el duque Spencer, rindió un elocuente tributo a su vida. Diana was the very essence of compassion, of duty, of style, of beauty. All over the world, she was a symbol of selfless humanity. A very British girl who transcended nationality. It is a point to remember that of all the ironies about Diana, perhaps the greatest was this. A girl given the name of the ancient goddess of hunting was, in the end, the most hunted person of the modern age. Sin importar cuál es la verdad exacta de las circunstancias que rodean su muerte, es seguro que hay un verdadero afecto en el corazón de billones de personas en el mundo hacia Diana. Para ellos, siempre será la princesa del pueblo. Diciembre 19 de 1998. Juicio político contra el presidente Clinton. 19 de diciembre de 1998. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos votaron para acusar al presidente Clinton por perjuicio contra sí mismo y obstruir la justicia al intentar ocultar su relación sexual con la empleada de la Casa Blanca, Mónica Lewinsky. 6 años antes, Bill Clinton había sido electo presidente entre una ola de esperanza. El gobernador de Arkansas durante 5 periodos fue el 42º presidente y llevó al Partido Demócrata nuevamente a la Casa Blanca en 1992. Pero su política rápidamente dividió a los republicanos conservadores en el Congreso y su votación fue más alta en la elección de 1994. El mismo año, Kenneth Starr fue nombrado asesor independiente para investigar la relación de Clinton con una empresa de bienes raíces en Arkansas llamada Whitewater. Starr, que era un firme republicano e ideólogo de derecha, había apoyado antes al equipo legal de Paula Corbett Jones, quien acusaba a Clinton por mala conducta sexual durante su cargo como gobernador de Arkansas. Obstruido por las investigaciones sobre Whitewater y Paula Jones, Clinton luchó contra un Congreso cada vez más obstinado. Luego, en noviembre de 1995, empezó un romance clandestino con Mónica Lewinsky, una empleada sin paga de la Casa Blanca. Después de 5 meses, los asistentes de Clinton arreglaron el cambio de Lewinsky al Pentágono. Pasó un año y el equipo legal de Paula Jones llamó a declarar a Lewinsky. Posteriormente cuestionaron a Clinton acerca de sus relaciones con ella. Respondió con evasivas, aclarando posteriormente sus declaraciones ante un gran jurado y la prensa. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman. Kenneth Starr creía que Clinton mentía estando bajo juramento al hacer esta declaración e hizo un caso al respecto. Los abogados de Clinton argumentaron que tal alegato, incluso en caso de ser cierto, estaba lejos de ser suficiente para retirar de su cargo a un presidente. No one wants to get this matter behind us more than I do. Después de que Lewinsky y Clinton testificaron ampliamente ante grandes jurados durante el verano de 1998, Clinton rindió una declaración. Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong. Kenneth Starr sometió un documento de 117,000 palabras ante el Congreso, el informe Starr, fundamentando las actividades sexuales de la pareja y preparando el camino para la acusación de Clinton en diciembre. Mr. Burr, not guilty. Mr. Campbell, guilty. La mayoría de la gente desaprobó las audiencias sensacionalistas y en febrero, después de un juicio de 5 semanas de duración, Clinton fue indultado. Pero su lugar en la historia estará siempre marcado por un incidente de mala conducta sexual explotado por sus oponentes políticos.
Epílogo. Los años 90 fueron testigo de cambios increíbles, desde la ruptura de la Unión Soviética hasta un intento de paz duradera en el Medio Oriente. Pero la resistencia al cambio suele ser alta, y la violencia continuó a pesar de que las naciones lucharon por crear un nuevo orden mundial. Nadie sabe a dónde nos conducirán estos cambios al entrar en el nuevo siglo. Pero una cosa es segura: cada año de cada década estarán llenos de problemas y triunfos que unan a la comunidad mundial al enfrentar los retos del nuevo milenio.